Un nuevo amanecer en la radio de Morelia transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Así voy caminando, mil batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca, no le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Si aceptas a Jesús en tu corazón, ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. ¿Qué tal, amigos? Muy bonito día, gracias a Dios por acompañarnos esta mañana aquí en Tiempo de Despertar, el programa que predica la palabra de Dios. Cada mañana un mensaje que proviene del Señor para nuestras vidas, y le damos gracias a Él porque Él es bueno y su misericordia es nueva cada mañana. Les saludamos con mucho gusto y a nombre del doctor Elías Andrés Rendón, le damos la más cordial bienvenida. Quédese con nosotros los próximos minutos para adentrarnos en lo que hoy el Señor ha preparado para nosotros. Y esta mañanita también está con nosotros aquí en cabina mi estimado Alfredo. Alfredo, muy bonito día, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien y de buenas, y pues le damos gracias a Dios, le bendecimos, le saludamos y pues vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios, a darle ahora sí que ese enfoque que necesita que acomodemos la palabra de Dios a nuestras vidas. Y a todas las personas que posiblemente nos escuchen por primera vez, mi estimado Alfredo, también un saludo, y sabemos que Dios pone el querer como el hacer. Y no es casualidad. Mi estimado Felipe, bonito día, ¿cómo está? Muy buenos días, pues muy contento, dándole gracias a Dios por este privilegio de estar en este lugar nuevamente, saludándole a usted que nos permite entrar a sus hogares o ahí en su automóvil, en la combi, ahí en el servicio urbano. Bendiciones para todos ustedes, y en esta mañana dispongámonos para compartir un poquito la palabra de Dios. Yo sé que va a ser de grande bendición, y siempre y cuando salgamos con la bendición de Dios,
el día va a ser el mejor de nuestra vida. Claro que sí, como bien decía Felipe, pues a todos los que ya están trabajando o se están preparando para salir a su trabajo, que posiblemente estén ahí en casita haciendo el desayuno para los niños, ¿verdad? Para enviarlos a la escuela, pues les bendecimos, y a todos los niños, porque sabemos que muchos niños, pues a esta hora de la mañana ya están levantados o se están levantando para ir a sus escuelas, los jóvenes. A todos ellos también les saludamos y les bendecimos. Y por qué no, antes de empezar, vamos a darle gracias a Dios y le decimos: gracias, Señor, por este día, por esta bendición, por la oportunidad de vivir un día más. Y queremos, Señor, vivirlo en tu presencia, dándote gracias, dándote toda la gloria, todo el honor, todo el poder es tuyo, y toda nuestra adoración es para ti. Te queremos pedir perdón por nuestros pecados, Señor, porque sabemos que es un obstáculo, Padre Celestial, todo pecado delante de tu presencia. Pero tu palabra dice que si nosotros los confesamos y nos arrepentimos y cambiamos de dirección, dejamos hacer de aquello que sabemos en nuestro corazón que está mal, tú, Señor, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y nosotros queremos estar limpios delante de ti, santificarnos como dice tu palabra, apartarnos para ti en este tiempo, en este día, en este jueves 26 de febrero de 2015, Señor. Queremos ponernos en tus manos. Bendecimos a todas las personas que nos escuchan, a todas aquellas que quizás estén pasando tribulación, Señor. Dales una salida, aliento en su corazón, ánimo para que podamos seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Así es, estimados amigos, qué bueno que ya está con nosotros. Bienvenido a Tiempo de Despertar, gracias por acompañarnos. Y pues hoy es jueves, y jueves de reunión también, mi estimado Alfredo. De una vez le recordamos a la audiencia que hoy, como todos los jueves, tenemos una reunión a las 6:30 de la tarde. ¿En dónde, mi estimado? En el Hotel Diana del Bosque, a un costado de la Facultad de Medicina, frente al Bosque Cuauhtémoc, ahí en el 4º piso. Y se le ha llamado Tarde de Milagros, Felipe. Sí, y le invitamos con todo nuestro corazón. De veras es una oportunidad bien importante para usted que conozca el poder de Dios. Si usted no lo conoce, le invitamos. Si usted nada más ha escuchado los comentarios aquí en la radio, ha escuchado estas pláticas que se han tenido aquí, le invitamos para que vaya ahí. Si no tiene dónde si ya conoce la palabra de Dios, no tiene dónde congregarse, le invitamos. Y si tiene dónde congregarse, pero nos puede visitar, pues también bienvenidos. Todos son bienvenidos ahí en el 4º piso del Hotel Diana del Bosque. Junto a la Facultad de Medicina, aquí en la ciudad de Morelia. Y estará con nosotros el doctor Elías, nuestro pastor. Él es el que estará esta tarde dirigiendo la adoración, dirigiendo pues todo el servicio que tenemos destinado para nuestro Dios. Y bueno, esta mañanita vamos a hablar acerca de un tema interesante, importante, y que le pedimos al Espíritu Santo que nos revele, porque se trata de nuevamente un encuentro de un varón que dice la Escritura era temeroso de Dios, tenía respeto por Dios, por las cosas de Dios, y el Señor le manifestó una visión. Y asimismo a este tema de esta mañana le hemos titulado La visión de Dios para tu vida. ¿Qué crees que Dios tenga preparado para tu vida en este día jueves, el 5º día de la semana? ¿Qué tiene Dios preparado? ¿Qué visión tiene Dios de nosotros? La visión de Dios para tu vida. Y vamos a ver qué dice el capítulo 10, del 1 al 3, ahí en el libro de los Hechos escrito por San Lucas, que se había encargado de recopilar toda la información, y había andado viajando y caminando al lado de San Pablo, mi estimado Alfredo. Tienen un encuentro con esta persona que se llama Cornelio, ahí en el capítulo 10, del 1 al 3, si lo tiene por ahí, mi estimado Felipe. Sí, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana,
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo. Muy bien, estamos viendo cómo el Señor le da una visión a Cornelio, pero dice que era un hombre que vivía en Cesarea. Cesarea era una de las ciudades que había sido nombrada con ese título, pues dándole, pues queriendo quedar bien con el César, ¿no? El César era el emperador del Imperio Romano que dominaba en aquellos años y en los tiempos de Jesucristo. Y pues vivía en Cesarea Cornelio, que estaba ahí junto al mar, cerca del mar, el mar Mediterráneo. Y dice que era un hombre, un centurión de la compañía, dice la versión Reina Valera, de la corte, dice mi versión, llamada la italiana. El centurión era un hombre que tenía poder, que tenía autoridad, que tenía voz de mando y tenía poder administrativo también, porque era el que dirigía la infantería. Era un grupo de infantería militar del ejército romano, y el centurión era el líder de ellos. Y bueno, él dice que este hombre pertenecía a la corte italiana, piadoso y temeroso de Dios. Pero ahí está la clave. Él no era cualquier hombre, a pesar de que posiblemente era importante dentro del medio, dentro del ejército romano, pero dice que era un hombre piadoso. Y no solamente piadoso, sino que tenía temor de Dios. Y eso es lo principal, porque cuando tenemos temor de Dios, buscamos hacer la voluntad de Dios. Y podemos hacer buenas obras, pero si primeramente tenemos presente que necesitamos el poder de Dios, el temor de Dios en nuestras vidas. Y hemos dicho que tener temor de Dios no significa tener miedo. La Biblia se refiere, cuando habla de temor de Dios, es a tener respeto por Dios. Dice el Proverbio 8:3, aborrecer el mal, dejar de hacer aquello que a Dios no le agrada. Y bueno, dice con toda su casa, era temeroso de Dios, él y su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. O sea que dice que hacía, pues ahora sí que sus limosnas, Felipe, pero al pueblo. O sea, significa que era un hombre bueno. Era y se establece como un hombre bueno, como un hombre que tenía buena relación, o sea, que no se aprovechaba de su puesto político que tenía, sino que siempre compartía lo que él tenía. Eso es compartir lo que se tiene, lo que tenía a la mano, y cuando veía la necesidad, pues él se disponía siempre para ayudar al que menos tenía, ¿verdad? Pero hay algo que tú mencionabas, Freddy, ahorita hace un momentito, era piadoso y temeroso de Dios. Cuando hay temor de Dios, entonces vienen como consecuencia todas estas bendiciones, porque realmente son bendiciones. Antes de dar, necesitamos tener nosotros para poder participar de aquello, y es importantísimo eso. Lo piadoso venía por el temor que él tenía a Dios, por el conocimiento que él tenía a Dios. Y porque había escuchado de Jesucristo, de lo que Cristo predicaba, y predicaba con el ejemplo. Y dice que pues era un hombre bueno. Dicen por allá en Río Frío, que se encuentra en el Estado de México, rumbo a la ciudad de Puebla, dicen era a toda leña. La verdad, era buena gente, era buena onda, dicen los chavos, ¿no? Pero tenía temor de Dios y oraba a Dios continuamente. Este es un buen ejemplo de cómo el que tiene temor de Dios, el que busca de Dios, necesita entrar en oración. ¿Cuándo? Continuamente. Todo tiempo tenemos que estar buscando la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo, porque es ahí donde vamos a tomar fuerza para seguir adelante. Porque pues en nuestras fuerzas muchas veces flaqueamos. Y bueno, no porque esté mi estimado Alfredo aquí en cabina, pero de repente quiero decir, Alfredo, que
que pues a veces nos andamos tambaleando con los problemas, con las situaciones cotidianas de la vida, pero si nos tomamos de Dios y oramos continuamente, uno de los hábitos que tenemos que hacer en todo tiempo, o que un discípulo, que alguien que cree en Cristo Jesús, que tiene que hacer de continuo, es orar a Dios. Y bueno, me están mandando un corte, vamos a ir a una pausa, no sin antes darle a la audiencia nuestros teléfonos en cabina, Alfredo. Teléfonos en cabina 324-4466 únicamente. 324-4466, gracias por acompañarnos, Dios le bendice. Volvemos. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se tapó en él, supe que me amabas, lo entendí, que supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estimados amigos, bonito día, Dios le bendice. Ya hoy es jueves y dice este hermoso canto del Señor, dice: supe que me amabas. Dios nos ama y dice que con amor eterno nos ha amado, que por tanto nos ha prolongado su misericordia, y la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y estamos viendo este capítulo de los Hechos, capítulo 10, todo el capítulo 10 del libro de los Hechos, cómo Dios se revela en nuestras vidas. Dios nos está buscando y nos busca para regalarnos su perdón, para regalarnos su salvación. Un encuentro con Cristo Jesús cambia la vida por completo. Recordemos a María, como pues cuando le fue dada la noticia que iba a nacer de su vientre nuestro Señor Jesucristo, ella dijo, creyó la palabra de Dios y dijo: hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Lo que ella estaba expresando: hágase tu voluntad, Dios, en tu sierva. Y lo mismo le sucedió a San Pablo, mi estimado, a los discípulos, a los apóstoles. Ese encuentro con Cristo Jesús transformó sus vidas. San Pablo, de ser un hombre perseguidor de los creyentes, perseguidor de la iglesia de Cristo, cuando tuvo ese encuentro con él, cambió por completo, radicalmente, 100 grados dio su vida. Y ¿sabes qué? Tu vida y la mía también están siendo cambiadas, pero como dice mi estimado Alfredo, si nosotros se lo permitimos, si nosotros tenemos fe en el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo y que a salvación y vida eterna nos está llamando. Y estamos viendo cómo aquí en el capítulo 10 del libro de los Hechos, Cornelio dice que era un hombre temeroso de Dios, que oraba continuamente, pero ahí en el versículo 4 dice que, en el 3 dice que a la hora novena del día, la hora novena eran las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, dice, vio claramente en una visión un ángel de Dios yendo hacia él, que le decía: Cornelio. Le estaba hablando el ángel, dice, y él mirándolo fijamente y aterrorizado, se asustó, pues era algo desconocido. Dijo: ¿qué pasa, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas
subieron por memorial delante de Dios. Las oraciones delante de Dios, las oraciones que elevamos cada día a nuestro Señor, todas llegan, pero a veces lo que impide que lleguen o que sean escuchadas nuestras oraciones es el pecado. Y cuando no nos hemos arrepentido, estamos sucios delante de la presencia de Dios. Pero cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón, nos arrepentimos y cambiamos esa manera de vivir, esa manera de actuar, entonces nuestras oraciones tienen una respuesta. Y dice que el ángel le dijo, envía ahora pues unos varones a Jope. Jope era una ciudad que estaba más o menos entre 40 y 50 kilómetros de Cesarea. ¿Qué te gusta, mi estimado Felipe? Más o menos como de aquí a Copándaro, Copándaro de Galeana, más o menos. Dice, le estaba diciendo el ángel, envía varones a Jope y haz venir a un tal Simón llamado Pedro. Dice, este Pedro posa con cierto Simón curtidor que tiene una casa junto al mar. Pues estaba ahí en Jope, disfrutando, ¿no? Disfrutando del mar. No estaba disfrutando, Pedro andaba predicando el evangelio. Estaba ahí con este hombre, pero el ángel le estaba diciendo a Cornelio que enviara hombres a buscar por Pedro. ¿Por qué? Porque tenía una palabra para él. Así como el Señor nos está dando esta palabra, Cornelio obedeció. Y sabes que cuando viene una visión de parte de Dios, esto había sido una visión, una revelación de parte de Dios a Cornelio, pero cuando tenemos revelación de parte de Dios, lo que sigue, Felipe, es obedecer. La obediencia que es una de las partes importantes de todo cristiano, de toda persona que conoce y que escucha la palabra de Dios. De repente sí veíamos como que Dios actúa de una manera no muy de acuerdo a nuestro diario vivir, porque eso es lo que cambia, ¿sí? en las situaciones de nosotros, ¿no? Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros le creemos y le obedecemos, empieza a producirse esos cambios. Pero resulta que ahí es donde está el problema. A veces no le creemos a Dios. Y fíjate que a lo mejor Cornelio no entendía. Sabía que había un propósito bueno ahí, pero quizás no entendía. Bueno, ¿para qué, no? Pero, ¿sabes qué? Lo que hizo Cornelio fue obedecer. Y dice la Escritura que envió a 2 de sus siervos y a a 2 criados y a un soldado devoto que le servían. A los que tenía confianza, los envió y les explicó cuál había sido la visión que Dios le estaba dando, y entonces los envió por Pedro. Y ellos se fueron, dice, y al siguiente día, mientras ellos viajaban y se acercaban a la ciudad, Pedro a las 12 del día, dice, acerca de la hora sexta, que son las 12 del día, dice, Pedro estaba en casa de su tocayo Simón, y entonces dice que subió a orar a la azotea. Se subió a la azotea, ¿por qué? Porque necesitaba un tiempo a solas. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer, buscar ese tiempo especial, no importa la hora del día, si es en la mañana, excelente, si es a las 12 del día, a las 3 de la tarde. Estos hombres oraban durante el día y oraban durante la noche. Y es lo que nosotros también tenemos que tomar como ejemplo, buscar la oración en todo tiempo. Dice, pero que, fíjate, aquí ya Dios le dio una visión a Cornelio, pero también ahora le está dando o le da una visión a Pedro su apóstol, su enviado. Apóstol significa enviado de Dios. ¿Y a qué es enviado, Felipe? A predicar las buenas nuevas. A predicar, a declarar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Eso significa. Y dice que, pues que este hombre estaba ahí en la azotea y de repente dice que le vino mucha hambre y quiso comer. Pero dice que mientras le estaban preparando, le vino un éxtasis, le vino una visión, otra revelación de parte de Dios, que también no comprendió al principio, porque dice que observaba en la visión que del cielo se abría y descendía un objeto como una manta, como un lienzo de 4 puntas, descolgado, en la cual
venían los cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y dice que le vino una voz diciendo: Pedro, levántate, mata y come esta comida que está aquí. Pues yo me imagino que había ahí para preparar, pues, ¿qué te gusta? Una cochinito pibil, una iguanita al mojo de ajo, fritita. Pues eran cuadrúpedos, eran reptiles, ¿no? Aves del cielo. Pero dice que Pedro dijo: de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda comí jamás. Para los judíos, para los israelitas, pues ellos no comían muchas especies de animales, porque bíblicamente venían establecido qué sí y qué no podían, de qué podían alimentarse en cuanto a animales silvestres se refiere. Pero dice que la voz le habló de nuevo por segunda vez y le dijo: el Señor, de ningún modo llames común lo que Dios limpió. De ningún modo llames común lo que Dios limpió. ¿Qué significa esto? Que a veces, ¿sabes qué? Nosotros tenemos conceptos, prejuicios, pero ¿sabes qué? Lo que Dios limpia, lo que Dios ha redimido, nadie lo puede arrebatar, y es limpio delante de Dios. Así es que dice: ocurrió esto una tercera vez, seguidamente, y el objeto fue recogido al cielo. Y ahí podemos decir que culmina esta visión que Dios le da, y Pedro nuevamente pues se quedó pues pasmado o perplejo, anonadado, tanta sorprendido, ¿no? Se quedó ahora sí que en shock. ¿Qué óvole? Pues ¿qué significa todo esto? Pero vamos a ver después de la siguiente pausa cuál era el propósito de la visión que Dios le había dado a Pedro con todo esto, y la relación que existe entre Cornelio y Pedro y el Señor en medio de ellos. Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles el teléfono en cabina, estimado Alfredo. Teléfonos en cabina 324-4466. Gracias, regresamos. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las 6 de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Es tiempo de despertar. Un nuevo amanecer en la radio cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados le esperan todos los días de 6 a 7 de la mañana por XHATM, Radio Fórmula. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros diariamente, porque al que cree todo le es posible. Es tiempo de despertar. Escucha esta gran verdad. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad,
Continuamos, ya estamos de regreso en tiempo de despertar, son las 6 de la mañana con 34 minutos, que no se le haga tarde, Dios le bendice, y saludamos esta mañanita a todas las personas que nos escuchan, pues en todas las poblaciones aledañas a la ciudad de Morelia, y hablamos de Copándaro, de allá de Chucándiro. Por cierto, hay una congregación de Fuente de Vida ahí en Chucándiro, Sí, Felipe. tenemos una congregación como Fuente de Vida ahí en Chucándiro, en la calle Melchor Ocampo. Allí en el número 68, por ahí hay un salón de fiesta que se llama el Salón de Milo, y pues le invitamos. Estamos ahí los miércoles y los sábados a las 5:30 de la tarde, y pues todas las personas que tengan oportunidad, pues por ahí les esperamos. Serán bien recibidas, serán bienvenidas, y como dice el pastor, no cobramos ni la entrada ni la salida. Claro que sí, y hoy tenemos reunión en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina, en el 4º piso del hotel, ahí en el salón de eventos, a las 6:30 de la tarde, Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina, y estará dirigiendo la adoración, la enseñanza, dando la gloria al Señor, nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, quien por esta ocasión no nos pudo acompañar, pero pues aquí estamos sus invitados para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hoy, Hotel Diana del Bosque, 6:30 de la tarde, ahí en Fuente de Vida, les esperamos. Y estamos viendo este capítulo 10 del libro de los Hechos, dos visiones. Una para Cornelio, donde le dicen que obedezca, que vaya al encuentro de Pedro en Jope, y Pedro, de parte de Dios, otra visión, donde le muestra que no debe de llamar inmundo a lo que él ha limpiado. Este ejemplo, pues a lo mejor no lo comprendía mucho, o ambos no lo comprendían mucho, pero ¿sabe qué? Caminamos por fe, le creemos a Dios, y cuando nosotros pues caminamos por fe, todo es posible, Felipe. Sí, es importantísimo esto. Fíjese que podemos notar algo maravilloso aquí. Cuando se tienen visiones, cuando se tiene la visión de Dios, cuando entiende el propósito de Dios, entonces podemos entender varias cosas. Y aquí, por ejemplo, Pedro no entendía el por qué le habían llamado a ir a la casa de este varón, de Cornelio. Sí, dentro de esa sociedad. De hecho, todavía no sabía, Felipe. Ajá. Pero ¿sabes qué? En ese momento dice que llegaron los enviados de Cornelio, llegaron a donde él se encontraba, y tocaron la puerta y preguntaron por él, y dijeron, pues sí, efectivamente aquí está. Ajá. Pero dice ahí en el versículo 19, dice, pensando Pedro en la visión, el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le dijo, he aquí 3 varones te buscan, así que levántate, baja y ve con ellos sin dudar. Ve con ellos sin dudar. Pero, ¿qué hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo le habló, dice, le dijo, levántate y ve con ellos. Y ¿sabes qué? Cuando tenemos temor de Dios en nuestro corazón, cuando creemos en Dios, cuando confiamos en Él, cuando tenemos una buena relación con Dios, nos habilitamos, estamos habilitados para escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué es la voz del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la presencia de Dios mismo en nuestras vidas. En este tiempo, la promesa del Padre, dijo Jesucristo, Felipe, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, os enviaré al Espíritu Santo. Y es la tercera persona de nuestro Dios. Un solo Dios, 3 personas en un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Levántate, baja y ve con ellos. Y pues Pedro obedeció, obviamente, y entonces empezó a platicar con los enviados de Cornelio. Y ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, es un varón justo y temeroso de Dios y aprobado por toda la nación de los judíos. Cuando dice la palabra justo, aquí la interpretación correcta podría ser un varón íntegro, un varón honesto, un varón bondadoso, un varón temeroso de Dios. Todavía no había recibido la justicia de parte de Dios, pero ¿qué es la justicia de parte de Dios? La justicia de Dios
La justicia de Dios en nuestras vidas es la salvación. Recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador es lo que nos hace justos delante de Dios. A los ojos de los hombres, este varón lo consideraban justo, pero este justo es de que era un buen hombre. Pero cuando nosotros recibimos la justicia de Dios, recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, entonces somos declarados justos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz para perdonar nuestras iniquidades, nuestra maldad, para perdonar todos nuestros pecados. Y bueno, continúa, ¿no? Estamos ahí viendo cómo los invitó a entrar y se fue, y después se fue con ellos. Al siguiente día, ahora van de camino, de regreso a Cesarea, la marítima, van de regreso, y entonces dice que Pedro entra a la casa, y al encontrarse con él, con Cornelio, ¿qué creen que hizo? Pues Cornelio, dice, cayó a los pies de Pedro y empezó a adorarlo. Cayó a sus pies adorándolo. Dice, pero Pedro, ahí en el versículo 26, lo levantó diciéndole, levántate, que yo mismo soy hombre. Nuestra adoración es exclusiva para Dios. La palabra de Dios dice que Dios es un Dios celoso y que no comparte su gloria, no la comparte con nadie. Pero ¿sabes qué? A veces la tradición, a veces las costumbres, lo que hemos aprendido es que le damos la gloria al hombre, al ser humano, y eso es incorrecto delante de Dios y es antibíblico. La Biblia no dice que tengamos que darle honra a los hombres. Toda la honra, toda la gloria, todo el poder son exclusivos de Dios. Por eso Pedro le dice, cuando Cornelio se arrodilla delante de él y le empieza a adorar, le dice, hey cuate, espérate tantito, ¿no? Levántate, porque yo mismo soy hombre. Solamente es el enviado de Dios, el apóstol de Dios, el que lleva las buenas noticias de Jesucristo Jesús, que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Y continúa la charla, ¿no?, entre estos dos hombres. Y Pedro le dice que él ha venido a su casa sin vacilar, puesto que Dios le ha enviado. Y ahí en el versículo 34 dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. De toda nación se agrada, de toda persona se agrada el Señor, del que le teme y hace justicia. Empieza a tomar sentido la revelación que ambos habían tenido. Y se empieza a clarificar la visión de los dos, porque es interesante cómo Dios está trabajando esta área, porque primero, Cornelio no era como digno, o supuestamente no era digno de recibir a Pedro, ¿verdad? Por la relación que existía entre ellos, pero por eso tiene la revelación de no llames común a lo que Dios santificó, y aquí ya les está abriendo como el panorama ahí, y les está mostrando cuán grande es la misericordia de Dios. Y es que recordemos que Pedro era israelita, y el centurión Cornelio era romano. Posiblemente pudo haber tenido otra nacionalidad, porque como el imperio romano estaba en su apogeo por ahí de 27 años antes de Cristo al año 400 y pico después de Cristo, que es el periodo que dura el imperio romano, la dominación romana sobre toda esta área que abarcó el Asia Menor, parte de Europa. Cornelio era romano. Y como romano, los judíos y todo extranjero no podían tener una relación, porque los israelitas tenían la declaración del Dios vivo, tenían el favor de Dios, el Dios viviente, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso. Y las demás naciones adoraban a otras personas, tenían otros dioses, se inclinaban, se postraban delante de toda cosa
porque lo consideraban digno de veneración. Pero el pueblo de Dios sabe quién es su Dios, el único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Pero aquí dice que, pues, entonces Pedro empieza a comprender la visión. Esos cuadrúpedos, esos reptiles, cosa que no podía entrar en la boca, en el estómago de un israelita, de un judío, pues entonces ve cómo el Señor le declara a Cornelio que vaya por Pedro, y el Espíritu Santo le dice a Pedro: ve a la casa de Cornelio y habla lo que te he mandado. Declara las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y por eso dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. No solamente ahora era para los judíos la salvación, sino ahora se abría por la gracia de Dios, por el favor de Jesucristo en la cruz, ahora se abre para todo el mundo, para todo aquel que quiere creer, que decide creer en el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, en Jesucristo. Y dice ahí en el versículo 42 de este capítulo 10, dice: y nos mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que ¿quién Jesucristo es el juez de vivos y muertos designado por Dios. El 43, de dan testimonio todos los profetas, todo el que cree en él recibe el perdón de pecados por medio de su nombre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer otra pausa y regresamos, no sin antes recordarle la reunión del día de hoy, mi estimado Alfredo. Sí, mire, la invitamos hoy, es tarde de milagros, en Hotel Diana del Bosque, 6:30 de la tarde, la esperamos. Ahí estará nuestro pastor, el doctor Elías, Dios le bendice, volvemos. En nuestros corazones. Regresamos. ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las 6 de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Es tiempo de despertar. Un nuevo amanecer en la radio cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados le esperan todos los días de 6 a 7 de la mañana por XHATM, Radio Fórmula. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros diariamente, porque al que cree todo le es posible. Es tiempo de despertar. Escucha esta gran verdad. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. También puedo yo lo mismo decir, que hoy soy feliz por confiar en él. Tú, mi Dios, el tiempo corre, yo te espero, sé que volverás. Ya no recuerdo mis locuras y el pasado aquel. Estoy tranquilo a tu lado, sé que tú eres fiel. Tú, Jesús, cuando llegaste a mi vida fue una bendición.
hablar. Nunca termina, siempre tienes mucho más. Feliz si dejas que Dios pelee por ti. Mi Señor. Continuamos, ya estamos de regreso en tiempo de despertar. Gracias por acompañarnos, bonito día, Dios le bendice. Y esta mañanita saludamos a la señora Cano de la colonia Guadalupe, que envía saludos a nuestros pastores y pide oración por su hija. También Ana María Hernández Cano por su columna vertebral. Ella nos escucha a través de internet allá en Fresno, California, Estados Unidos. Y también saludamos a Reina Jaimes de Altozano del Hospital Ángeles, que envía saludos a nuestros pastores y pide oración por su hijo Leonardo Jaimes, en Carolina del Norte. Ahí está también, saludo, otra persona más que nos escucha allá en los Estados Unidos, Dios les bendice. María Francisca Cabrera de Villas del Pedregal, oración por un bebé, por Luis Sánchez, que va a tener una operación, lo ponemos en manos de Dios y declaramos que el favor de Dios está con ellos. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ante cualquier situación, Jesucristo es la solución. Jesucristo es la solución, pero tenemos que buscar a Cristo Jesús. Octaviano Nava, de Torreón Nuevo, pide oración por su familia y por su nieto Nava, familia. Bueno, ahí está el saludito. Alfredo, ¿tienes alguien más por ahí, por favor? Sí, Freddy. Saludamos por ahí a Héctor López Mendoza de Hacienda de la Trinidad. Pide oración por la familia Gutiérrez Hernández y Araceli. Norma González de la colonia Javier Clavijero. Dice oración por Juan Ignacio y Nadil, que esperan un bebé. María de los Ángeles Nava, de la colonia Lomas de Hidalgo, orar por sanidad por María de los Ángeles Nava. Y a la señora Ángeles del Tribunal, de la colonia Vasco de Quiroga, pues que Dios le bendiga. Así es, y estamos ya cerrando el programa prácticamente, no sin antes ver estos versículos importantes ahí en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 36. Dice, Él envió palabra a los hijos de Israel, proclamando la paz por medio de Jesús, el Mesías, el Cristo, quien es Señor de todos. Vosotros sabéis la palabra que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que proclamó Juan el Bautista. Empieza a hablar Pedro a Cornelio, lo que Jesucristo hizo, lo que Jesucristo dijo, que creyéramos. Y fíjese que le empieza a compartir y dice, esto ya lo saben ustedes. Y en este tiempo lo mismo sucede. Nosotros ya sabemos, tenemos algo de conocimiento de quién es Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Pero nos falta la revelación, esa visión que Dios nos está dando. ¿Cuál es la visión de Dios para tu vida? Dios quiere que, así como Cornelio, nosotros podamos comprender que Cristo vino a este mundo para dar su vida por el pecador. Se entregó y dice que no abrió su boca y fue llevado al matadero como cordero mudo, y que soportó el oprobio, soportó la burla, porque muchos le decían, pues si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Pero ¿sabes qué? Pues todo eso yo creo que cala, ¿no? Alguien cuando te empieza a decir eso, a veces uno se enciende, y yo creo que en la carne el Señor decía, Él lo que dijo, ten misericordia de ellos, Padre mío, porque no saben lo que hacen. Estaba intercediendo por nosotros ahí en la cruz, y aún se entregó completo,
por amor a nosotros, para perdonar nuestros pecados, para que un día nosotros pudiéramos volver al plan original de Dios, que es vivamos en armonía con Él, vivir en el poder del Espíritu Santo, teniendo bendición en nuestras vidas y yendo de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y es lo que le dice ahí en el versículo 42, dice, y nos mandó que proclamáramos al pueblo, declarando solemnemente que este es el juez de vivos y muertos, designado por Dios, Dios Padre. De este dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en Él recibe el perdón de pecados por medio de su nombre. Y dice ahí el 44 que aún estaba Pedro hablando, compartiéndoles estas palabras, cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían, sobre todos los que estaban reunidos ahí. El Espíritu Santo se hizo presente, y al verlo Pedro dijo, oh Padre nuestro, de verdad que tú no haces acepción de personas, porque en ese momento fueron bautizados en el poder del Espíritu Santo. Y es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, con nuestras vidas, bautizarnos en el poder del Espíritu Santo. Recordemos lo que dijimos hace atrasito, como cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, Felipe, nos habilitamos para escuchar, para sentir, para tener esa relación, esa presencia, esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero necesitamos tener en nuestro corazón lo que este varón, este centurión de la corte romana tenía. Era un varón piadoso, era un varón temeroso de Dios, que respetaba a Dios, creía en Dios, que había escuchado hablar de Jesucristo, y que sus oraciones y sus buenas obras para con el pueblo habían subido a la presencia de Dios. Dios toma en consideración todo lo que tú haces, pero toma en consideración sobre todo tu fe, tus oraciones. Por eso vienen primero las oraciones, y en segundo lugar habla de las buenas obras que este hombre hacía al pueblo. Porque la salvación, lo repetimos una vez más, es por fe en Cristo Jesús, y no por obras, dice la Escritura, para que nadie se gloríe de que por sus obras es merecedor de la salvación de Dios. No hay otro camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Y todo esto aconteció, y continúa narrando Lucas todo lo que aconteció ahí entre Pedro y este hombre, lo que hizo el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo llegó. Fueron salvos, ellos recibieron a Cristo en su corazón, creyeron en el Hijo de Dios, y fueron llenos del Espíritu Santo, y posteriormente dice que fueron bautizados en agua, en el nombre de Jesucristo. Porque a veces, este es otro tema, además interesantísimo, pero porque el bautismo tiene que ser en una etapa donde seamos conscientes de qué significado tiene, de saber quién es Jesucristo, de recibir en nuestro corazón al Señor y Salvador del mundo. Es ahí donde el Espíritu Santo llega, y tenemos el bautismo en agua, y tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura de la presencia de Dios. Y esto es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios quiere darnos bendición, pero ¿sabes qué? Él tiene una visión de nosotros, y está en nosotros obedecer a la visión o seguir negando. Yo no sé cuánto tiempo tú has tenido de escuchar la palabra de Dios, te han hablado, o si es la primera vez, mira, no importa, lo importante es que hoy te estás exponiendo a la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y le damos gracias a Dios por esta palabra, no sin antes invitarlos una vez más. Haga un tiempo para Dios. Véngase a la reunión de Fuente de Vida en el Hotel Diana del Bosque. Hotel Diana del Bosque, 6:30 de la tarde. Le esperamos hoy en nuestra tarde de milagros. Ahí está, pues le damos gracias a Dios por esta palabra,
y nos despedimos de cada uno de ustedes, mas no de la presencia de Dios, que vaya con nosotros, con todos los que nos hemos enlazado en este programa, y le damos gloria a Dios. Padre Santo, gracias por tu palabra. Guárdala en nuestro corazón y revélanos, Señor, este propósito bueno, esta visión que tú tienes para nuestras vidas. Una buena visión de parte tuya es lo que cambia nuestras vidas. Y gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos, Alfredo. Que Dios les bendiga y lo esperamos, Hotel Diana del Bosque, 6:30 de la tarde. Nos despedimos, Felipe. Bendiciones para todos, nos escuchamos al día de mañana, Dios mediante. Dios es bueno y al que cree, todo le es posible. Hasta mañana. Hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.